Tercera parte. Los causantes secretos de otras enfermedades misteriosas. Capítulo 14. Depresión. Cuando mi mejor amigo de la infancia falleció en un accidente de coche a los 21 años, me quedé desconsolado. Aquel chico había sido mi hermano del alma. Había comprendido mi don de oír al espíritu y la presión que aquello me suponía cuando estaba creciendo, y me había tomado en serio. Era una de las pocas personas en este mundo que realmente me entendían. Cuando oí la noticia de que se había ido, sentí como si a mí también me hubiera aplastado un coche. A pesar de las muchas palabras de consuelo que me ofreció el espíritu, no consiguió aliviar mi dolor. Me sentía dolido, afligido, furioso y asustado. Y me daba mucha pena la familia de mi amigo, al verles sufrir aquella pérdida inimaginable mientras yo mismo tenía que hacer frente a mi propia conmoción, entré en una depresión temporal. Aquello no se parecía a ninguna otra prueba que hubiera tenido que afrontar con anterioridad, ni siquiera las dificultades que había sufrido cuando estaba creciendo. Todo había dejado de tener sentido. En el pasado había conseguido ayudar a personas que sufrían depresión, porque el espíritu comprendía la situación que estaban atravesando. Pero yo no me identificaba personalmente con ellas. Ahora, sin embargo, me encontraba yo mismo en esa situación. La experiencia me abrió una ventana hacia lo que los demás sentían cuando afrontaban sus problemas. Con el tiempo, me curé. Aún hoy pienso en la pérdida de mi amigo con enorme tristeza, pero ya no me hace entrar en ese espacio mental de desesperación. He aprendido que debemos afrontar la depresión con paciencia. Aunque lleves sufriéndola 5 años, 10 o más, debes mantener viva en todo momento la esperanza de que no siempre va a ser así. La fe es esencial para recuperarse de la depresión. Tienes que aferrarte a ella. Si nunca has experimentado personalmente una depresión, seguro que conoces a alguien que sí la ha vivido. Todos tenemos seres queridos, amigos o compañeros del trabajo a los que hemos oído murmurar: estoy deprimido. Muchos que jamás han sufrido una depresión clínica lo confunden con la experiencia cotidiana de sentirse triste de vez en cuando y no son capaces de comprender que los que la sufren, sencillamente, no son capaces de animarse. Lo cierto es que existe una diferencia abismal entre sentirse ocasionalmente bajo de ánimo y tener una depresión clínica. Para algunas personas, es un sentimiento imposible de describir, como si se les hubiera apagado la vida. Otros la experimentan de una forma mucho más grave. Puede darse en muy distintos niveles de gravedad y con una duración muy variable. Para las comunidades médicas, la depresión sigue siendo una dolencia que esconde un gran misterio. Lleva desconcertando a la gente desde los inicios de la humanidad. Es probablemente la enfermedad misteriosa más profunda del planeta, o incluso del universo, porque reside en el espíritu de la máquina, es decir, en el alma, que está situada en el cerebro. En este capítulo voy a desvelar los principales desencadenantes de la depresión. Te ayudaré a conocer la razón que se esconde tras tu encarcelamiento y te enseñaré a recuperar la libertad. Hace casi 20 años, una clienta me contaba que el principio de su depresión fue como si la hubiesen echado de un tren en medio de la nada. El tren se alejaba y ella se quedaba allí tirada y sola, sin medios para regresar a casa. Ya no iban a pasar más trenes por esa estación. Me contó que la depresión era como una soledad que no la abandonaba jamás. Esa descripción se me quedó grabada para siempre. Si sufres depresión, quiero que sepas esto: el tren va a volver a recogerte. No tienes que seguir caminando tú solo. Vamos a hacer que este capítulo sean los faros del tren que te indican que ya está acercándose. Si sigues mis recomendaciones, podrás encontrar el camino de vuelta a casa, a un estado mental sano. Síntomas de la depresión. Si padeces un trastorno depresivo, lo más probable es que experimentes tristeza, pérdida de interés por actividades que anteriormente solían resultarte placenteras, lentitud de pensamiento, habla o movimiento, e incluso ideas autodestructivas. Tal y como indican estos síntomas, la depresión clínica es una enfermedad muy grave. Cuando tienes depresión, por muy duro que te resulte, es importante que compartas lo que estás viviendo con las personas que se interesan por ti y que aceptes su cariño y su apoyo. La depresión no tiene por qué avergonzarte. Existen una serie de aspectos importantes acerca de ella que las comunidades médicas no han descubierto aún. Las próximas secciones te van a permitir escudriñar en lo que se esconde detrás de tus síntomas, y aprender lo que puedes hacer para combatirlos. Identificar y afrontar las causas más importantes de la depresión. La mayoría de las personas asumen que la depresión clínica es el resultado de un gran dolor emocional, de algo así como una pena muy grande o una ira reprimida.
Esta idea describe con gran exactitud un tipo de depresión, pero existe también otro tipo, más complejo, que puede surgir de distintas causas. Aunque algunas se basan en las emociones, por ejemplo, una pérdida traumática, otras son enteramente físicas, como los metales pesados o el virus de Epstein-Barr. A continuación vamos a analizar las razones más comunes del trastorno depresivo. Cualquiera de ellas es suficientemente poderosa por sí misma para desencadenar la depresión. De todas formas, también es posible sufrir dos o más de forma simultánea. Esfuérzate todo lo que puedas para identificar los factores que han actuado como desencadenantes en tu caso. Pérdida traumática. La razón más evidente de la depresión es un fuerte golpe emocional o una sucesión de golpes. Esto implica casi siempre una pérdida. Como ejemplos podemos citar la muerte de una persona allegada, la pérdida de un ser querido, la infidelidad de la pareja, pérdida de confianza y de una relación íntima, el despido de un trabajo con el que te identificas, pérdida de seguridad y de identidad, experimentar un suceso que echa por tierra unos planes muy elaborados, pérdida de dirección y de propósito, sufrir una injusticia que te lleve a la conclusión de que el universo es cruel, pérdida de fe, y tener razones para creer que muy pronto vas a morir, pérdida del futuro. Evidentemente, cada persona reacciona de una forma distinta ante estas situaciones. Una pérdida que hace caer a otro por una espiral de depresión puede no afectarte a ti de la misma forma, y viceversa. Estas respuestas tan distintas se deben en parte a las diferencias de personalidad, historia personal y composición química del cerebro. Lo más importante es el efecto que la pérdida tiene sobre ti. Si te llena de un dolor emocional intenso, impotencia o desesperanza, puede ser suficiente para dar inicio a una grave depresión. Las comunidades médicas no saben todavía que esas emociones traumáticas pueden provocar microinfartos cerebrales, es decir, daños en el tejido cerebral del mismo tipo, aunque mucho menores, que los que provocan los ictus convencionales o incluso los ataques isquémicos transitorios, AIT. Estos microinfartos son tan pequeños que ni siquiera aparecen en las resonancias, en los escáneres o en los distintos tipos de imágenes diagnósticas que tenemos hoy en día. Sin embargo, pueden dar lugar a numerosos problemas, entre los que se incluye cualquiera de los síntomas de la depresión clínica. Por suerte, con tiempo se pueden curar. Un choque emocional importante puede generar una auténtica descarga eléctrica en el cerebro. Cuando nos van a dar una mala noticia, hay un motivo para que muchas veces nos aconsejen que nos sentemos. Sabemos intuitivamente que el choque va a producir un efecto físico. Esta descarga puede ser tan intensa que, efectivamente, llegue a fundir un fusible del cerebro y a provocar la desconexión de algunas de sus partes. Esta desconexión es un mecanismo de seguridad diseñado para proteger el alma, que reside en el interior del cerebro, e impedir que resulte gravemente dañada. Tanto si se trata de una traición como de un despido o de encontrar la ventanilla del coche rota, una experiencia alarmante puede disparar un impulso eléctrico en los centros emocionales del cerebro que tiene casi los mismos efectos que una gran ola que se estrella contra la costa. La depresión puede aparecer cuando una serie de acontecimientos perturbadores provoca que el mecanismo de seguridad se rompa y empiece a funcionar mal. Muchas veces, las medidas de seguridad dejan de funcionar correctamente cuando se van acumulando las perturbaciones. Imagina un castillo de arena en la playa. La primera línea de defensa contra la marea que sube es el muro que has construido a su alrededor. Permanece de pie ante la primera ola fuerte y mantiene a raya a la marea durante los primeros 20 minutos. En ese momento, viene una ola fuerte, lo golpea y se lo lleva. No pasa nada, porque hemos hecho un foso. El castillo sigue intacto. Durante los minutos siguientes, todo va bien. Pero entonces sube un poco más la marea, y se lleva el castillo. Cuando nuestras medidas de seguridad mentales dejan de operar normalmente, algunas partes del cerebro, los centros emocionales en los que se elaboran esas cosas ante las que exclamamos "no me lo puedo creer", pueden dejar de ser capaces de mantenerse en pie y llegar a provocar esas sensaciones de atontamiento o de pesimismo que acompañan tan a menudo a la depresión. De todas formas, no todo son malas noticias. Podemos reconstruir nuestros recursos mentales. Con la nutrición apropiada, nuestros mecanismos de seguridad pueden recuperarse y permitirnos experimentar de nuevo la vida en un estado de alerta y con capacidad para recuperarnos de los acontecimientos inesperados. Con tiempo, podemos curar la depresión. Estrés traumático. Otra de las grandes causas de depresión es el estrés grave y constante. Aunque todos sentimos esta presión de vez en cuando, forma parte de estar vivo. Cuando sufres un estrés intenso durante periodos prolongados, puedes llegar a saturarte.
Como ejemplos de este tipo de situaciones, podríamos citar estar meses en paro y constantemente preocupado por cómo vas a pagar las facturas, que te pongan una demanda que amenace con arruinarte económicamente, atravesar un divorcio combativo o sufrir una enfermedad muy grave que te haga sentir asustado e indefenso. Aunque todas estas situaciones son graves y provocan una tensión sostenida y traumática para muchas personas, los factores estresantes pequeños también pueden resultar traumáticos cuando se acumulan. Tenemos que respetar el hecho de que cada persona tiene un nivel de sensibilidad único. Aunque algo como que te pierdan una carta en correos puede no parecer gran cosa a una persona, en otra puede disparar el recuerdo de una ocasión en que un pago crítico se perdió en su camino hacia un acreedor, o quizás sea sencillamente una cosa más que no tiene tiempo de atender a lo largo del día. ¿Alguna vez te ha dicho una persona mayor que lo único que necesitas es un poco de perspectiva? Quizá siendo adolescente fuiste a la modista a recoger el vestido de baile la noche misma de la fiesta, descubriste que te quedaba varios centímetros corto y no hallaste comprensión en tu abuelo. ¿Hay niños en África que se están muriendo de hambre y tú lloras por un vestido? O puede que te rompieras la muñeca y te quejaras ante una colega de lo difícil que te resultaba ducharte con la escayola y que ésta te respondiera: bueno, por lo menos sigues teniendo brazo. Lo más probable es que estas respuestas, que más bien parecen regañinas, no te ayudaran lo más mínimo. Sin duda, puede resultar beneficioso dar una cierta perspectiva a nuestros sufrimientos, salir de nuestra propia mente de vez en cuando para intentar contemplar nuestra vida dentro del esquema general de las cosas. Sin embargo, el pensamiento racional no siempre nos ayuda a resolver la experiencia emocional de una cosa. En nuestra vida terrenal sufrimos tensiones graves y tensiones menos graves. Pero todas resultan duras. Debemos respetar los distintos niveles de reacción tanto en nosotros mismos como en los demás. En el nivel físico, estos acontecimientos desencadenan una respuesta de lucha o huida que impulsa a las glándulas suprarrenales a inundar el organismo de adrenalina. Eso sería bueno si estuvieras a punto de luchar contra un tigre para salvar la vida o si tuvieras que huir corriendo por un callejón mientras un coche te va persiguiendo. Pero cuando no eres capaz de quemar físicamente la adrenalina que está saturando los tejidos de tus órganos vitales, y especialmente de tu cerebro, con el tiempo se producen unos daños que pueden dar lugar a una gran depresión. La adrenalina se convierte en un desencadenante que descompone los neurotransmisores y disminuye la producción de melatonina, lo que te provoca la sensación de estar perdido y envuelto en una niebla de depresión. Disfunción adrenal. La depresión puede tener también una causa puramente física. En esos casos, te golpea de forma imprevista y, como no sabes por qué te sientes tan mal, te deja absolutamente perplejo. Por ejemplo, como acabo de explicar, las emociones intensas o prolongadas pueden inundar el cerebro de adrenalina corrosiva. Es como si llenaras el depósito del coche con gasolina. El coche necesita combustible para funcionar, pero, si el depósito rebosa, la gasolina estropea la pintura. Incluso en el caso de que jamás te hayas visto afectado por este tipo de emociones, el cerebro puede sufrir esta inundación tan dañina si las glándulas suprarrenales no están funcionando correctamente, lo que dará también lugar a una depresión. Para saber si tienes este problema, y, si así fuera, cómo sanar las glándulas dañadas, lee el capítulo 8, Fatiga adrenal. Infección vírica. Las comunidades médicas no saben que millones de personas sufren depresión por culpa de un virus como el Epstein-Barr, que se detalla en el capítulo 3, o la enfermedad de Lyme, que se detalla en el capítulo 16. El virus se pega a los nervios y les provoca una inflamación continuada. Además, emite un veneno, o neurotoxina, que inflama aún más los nervios y las células del cerebro. Esta inflamación interrumpe las señales nerviosas que entran y salen del cerebro, lo que puede dar lugar a una depresión. Hasta una carga vírica leve en el organismo, que no produce ningún otro síntoma, puede ser causa de una depresión subyacente. Metales pesados y otras toxinas. Otro tipo de depresión es la de la variedad todo está perfecto. Una persona puede tener una familia cariñosa, el trabajo perfecto y una casa bonita, y sentirse agradecido por todo ello. Sin embargo, puede aparecer de repente una nube negra e inexplicable y cubrirlo todo. Puede hacer que la persona se sienta distinta, triste, no como era antes. Como si le faltara algo. Puede quitarle las ganas de levantarse por las mañanas. Con frecuencia, los que la rodean no consiguen entenderlo. Pero si lo tienes todo, le dicen: ¿qué demonios te ocurre? Este tipo de depresión es el resultado de unas toxinas, no de una mala actitud.
Como consecuencia de nuestra forma de vida moderna, con el tiempo el organismo va acumulando metales pesados tóxicos, sobre todo mercurio, aluminio y cobre. Es muy frecuente, por ejemplo, que el atún y otros pescados contengan mercurio. La mayoría de las latas de refresco son de aluminio. Lo más probable es que el agua del grifo llegue a tu casa por una tubería de cobre y que esté llena de flúor, un subproducto tóxico del aluminio. Estos metales pueden llegar a depositarse en el cerebro, cerca del tálamo y de la glándula pineal, la pituitaria y el hipotálamo. Si unimos un entorno ácido con una dieta rica en proteínas y con muchas grasas, los metales empiezan a oxidarse y esta oxidación genera una acumulación de sustancias químicas venenosas que contaminan las células del cerebro y reducen la actividad de los impulsos eléctricos. Esta perturbación, en esta zona concreta del cerebro, puede dar lugar a un trastorno depresivo capaz de asaltar por sorpresa a una persona cuando menos se lo espera. La oxidación no es necesariamente constante. Si los vertidos de minerales pesados tóxicos son ocasionales, experimentarás depresión de forma esporádica, sin un ritmo o razón evidente para cada episodio. Las toxinas no metálicas son otro elemento capaz de provocar daños en las neuronas y en los neurotransmisores, unos daños que pueden trastornar la capacidad de funcionamiento del cerebro. Las toxinas más responsables de los trastornos depresivos son pesticidas y herbicidas. Puedes encontrártelos si vives cerca de un patio, un jardín, una granja o un campo de golf donde se fumigue, paseando por un parque recién fumigado, comiendo alimentos no ecológicos, etc. Formaldehído. Esta sustancia química se emplea en miles de productos para el hogar y también como conservante en alimentos procesados. Disolventes. Las sustancias químicas que se emplean para limpiar alfombras y moquetas, y en la limpieza del hogar y de las oficinas, producen gases que respiramos a diario. Aditivos alimentarios. El glutamato monosódico, el aspartamo, los sulfitos, utilizados como conservantes en la fruta deshidratada, las patatas fritas y demás, y otras sustancias artificiales que se añaden a los alimentos, pueden ir acumulándose en el cerebro. Cuando ya has empezado a sufrir episodios depresivos, el simple hecho de tomar una lata de refresco sin azúcar puede desencadenar un nuevo ataque. Deficiencia de electrolitos. Para estar sano, el organismo necesita mantener un nivel concreto de electrolitos, los iones generados por la sal y otros componentes de los fluidos corporales. Estos electrolitos ayudan a mantener y enviar impulsos eléctricos por todo el cuerpo, sobre todo en el cerebro, que es el centro de la actividad eléctrica del organismo. Las personas con niveles muy elevados de mercurio y otros metales pesados en el cerebro necesitan más electrolitos de lo normal para equilibrarlos. Imagina el cerebro como si fuese la batería de un coche. Cuando la solución electrolítica está demasiado baja, interrumpe el flujo de electricidad en su interior e impide que el coche arranque. Del mismo modo, cuando tienes pocos electrolitos en la sangre que el corazón bombea por el cerebro, la batería, se puede interrumpir gravemente la actividad eléctrica y desencadenar una depresión. Y, al igual que la batería del coche, puedes recargar tu cerebro cuando está agotado, si tomas suficientes electrolitos. ¿Cómo curar la depresión? Como acabas de ver, existen numerosos factores capaces de desencadenar y explicar una depresión. Lo más útil es tratar las causas concretas que hayamos identificado. El simple hecho de saber qué es lo que está provocando nuestro estado mental puede permitirnos confirmar lo que nos pasa y ejercer un efecto enormemente sanador. También te recomiendo que tomes las hierbas, suplementos y alimentos que se describen en esta sección. Utiliza solo métodos naturales, porque reforzarán los tejidos cerebrales, las células nerviosas y el sistema endocrino, te desintoxicarán y mejorarán tu estado de ánimo. Para más información acerca de nutrición, que puede tener un efecto muy profundo sobre la salud mental, consulta la cuarta parte, claves para alcanzar la curación. También puedes consultar el capítulo 22, Meditaciones y técnicas para curar el alma, y el capítulo 23, Ángeles esenciales. En estas páginas encontrarás ejercicios que te ayudarán a encontrar la paz y que confirmarán tu dolencia mientras te recuperas de la depresión y retomas tu vida. Alimentos curativos. Existen algunos alimentos capaces de rejuvenecer el cerebro, eliminar metales pesados, reponer electrolitos, curar los tejidos cerebrales y combatir las deficiencias nutricionales que se asocian con la depresión. Los alimentos ideales para aliviar los síntomas y que debes incorporar a tu dieta son los arándanos silvestres, las espinacas, las semillas de cáñamo, el cilantro, las nueces, el aceite de coco, los brotes germinados, la col rizada, los albaricoques y los aguacates. Hierbas y suplementos curativos. Vitamina B12, como metilcobalamina o adenosilcobalamina.
Fortalece el cerebro y el sistema nervioso central. Espirulina. Fundamental para eliminar los metales pesados y demás toxinas del cerebro y del sistema nervioso central. Yodo naciente. Refuerza el sistema endocrino, incluidos el tiroides y las glándulas suprarrenales. Además, mata los virus y fortalece el sistema inmunitario. Melatonina. Reduce la inflamación del cerebro. Además, ayuda a generar neuronas nuevas. Ester C. Esta forma de vitamina C repara los neurotransmisores dañados y apoya el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Además, ayuda a depurar el hígado y a eliminar toxinas del organismo. Regaliz. Refuerza el sistema endocrino, incluidos el tiroides y las glándulas suprarrenales. Además, socava la capacidad de las células víricas de moverse y reproducirse. Hoja de Ginkgo. Contiene alcaloides muy potentes que nutren a los neurotransmisores y generan otros nuevos. Melisa. Reduce la inflamación y calma el sistema nervioso central. Además, mata los virus que pueden estar inflamando los nervios. Ashwagandha. Favorece al sistema endocrino, incluidos el tiroides y las glándulas suprarrenales. Vitamina D3. Fortalece el sistema endocrino, incluidos el tiroides y las glándulas suprarrenales. Además, mata los virus y reduce la inflamación. GABA, ácido gamma-aminobutírico. Refuerza los neuropéptidos y los neurotransmisores y calma el sistema nervioso central. EPA, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Repara y fortalece el sistema nervioso central. Asegúrate de comprar una versión vegetal, no a base de pescado. 5-HTP, 5-hidroxitriptófano. Refuerza los neurotransmisores. Complejo vitamínico B. Ayuda a proteger todas las áreas del cuerpo de los daños producidos por las crisis emocionales. Además, refuerza el cerebro y el tronco encefálico. Magnesio. Calma el sistema nervioso central y relaja la tensión muscular. Amapola de California. Calma las neuronas hiperactivas y refuerza los neurotransmisores. Cava. Calma el sistema nervioso central y reduce el estrés. Vitamina E. Refuerza el sistema nervioso central. Rodiola. Fortalece el sistema endocrino, incluidos el tiroides y las glándulas suprarrenales. Además, estabiliza el sistema vascular. Caso real. Una respuesta inesperada a la felicidad. Ellen siempre había sido una persona feliz. Para sus amigos y familiares, era el alma de las fiestas. Sabía cómo consolar a todo aquel que se sintiera decaído o triste y era la roca sobre la que se asentaba su matrimonio. Le gustaba contemplar el amanecer y disfrutaba planeando fines de semana, vacaciones y las fiestas de cumpleaños de sus 3 hijas. Apreciaba enormemente la vida y se sentía agradecida por cada nuevo día. Estaba convencida de que su vida era perfecta. Un día, de repente, a los 44 años, al regresar a casa con toda la familia después de las vacaciones, empezó a sentirse rara. No podía explicar lo que le pasaba, pero era como si le faltara una parte de ella misma. Además de sentirse más cansada de lo habitual, había perdido el ánimo y su pasión por la vida. Y empezó a sentirse cada vez más triste. Al principio no le dio importancia y creyó que no era más que el bajón de después de las vacaciones y que ya se le pasaría. Durante los meses siguientes hubo ocasiones en las que le parecía que estaba mejor, pero poco a poco volvía a empeorar. Tenía la sensación de que se estaba perdiendo a sí misma. Su marido, Tom, estaba muy preocupado. «Echo de menos tu sonrisa de animadora», le decía. Ella siempre había desprendido una luz brillante y ahora estaba apagada. Buscando una respuesta a su problema, Ellen acudió al médico. Este la examinó y le hizo un análisis hormonal completo. Cuando los niveles hormonales recuperaron la normalidad, el médico llegó a la conclusión de que debía estar sufriendo una depresión y le recetó medicamentos antidepresivos. «Veamos si esto te alivia». Ellen salió de la consulta sintiéndose más deprimida que antes. El diagnóstico y la medicación le resultaban algo completamente ajeno. Cuando lo habló con su familia, todos se sorprendieron tanto como ella. Empezó a tomar los antidepresivos, pero, al no tener ninguna explicación de por qué estaba como estaba, ni del tiempo que iba a continuar así, se sentía prisionera de la medicación. Decidió buscar consejo profesional. El terapeuta al que acudió se mostró convencido de que lo que estaba lastrando a Ellen eran las emociones almacenadas. Ellen se esforzó por ahondar en su pasado con aquel consejero tan maravilloso y comprensivo. Le dio la sensación de que el proceso estaba resultando productivo y le aportaba un apoyo que le resultó fundamental para mantenerla a flote durante la depresión, pero la depresión seguía sin remitir. Un año después del comienzo del problema, Tom decidió llevarse a Ellen de vacaciones para apartarla de todo. Consideró que quizá así podría dar un paso adelante.
Toda la familia emprendió una escapada de 10 días, y Ellen se sintió un poco mejor. Volvió a charlar con sus hijas, a planear con ellas disfraces para las funciones del colegio y a levantarse al amanecer. No era todavía la que había sido, pero consideró que había mejorado un 50%. Sentados en el aeropuerto esperando el vuelo de regreso a casa, Ellen le dijo a Tom que el viaje había sido justo el empujón que necesitaba. Sin embargo, en cuanto empezó a deshacer el equipaje, unas pocas horas después de volver a casa, Ellen se derrumbó. Se metió en la cama y tuvo la sensación de que la depresión era más fuerte que nunca. Aquella sensación perduraba a medida que iban pasando los días y Ellen sintió que jamás iba a conseguir librarse de ella. Empezó a llorar a menudo, cuando se estaba lavando los dientes, atándose los zapatos o incluso al despertarse por la mañana. Ya no tenía energía suficiente ni para sentarse los domingos por la noche en el cuarto de estar con Tom y con sus hijas para ver su programa favorito. Incapaz de ayudar a Ellen a superar esta crisis, el terapeuta le recomendó que me pidiera cita. En cuanto empecé a leer a Ellen, el espíritu me advirtió del elevado nivel de insecticidas y herbicidas que había en sus órganos. Cuando le expliqué lo que había hallado, Ellen se quedó repentinamente callada. ¿Estás bien?, le pregunté. Entonces empezó a explicarme que su marido llamaba periódicamente a una empresa de control de plagas para que tratara el interior y el exterior de su casa. Le pregunté cuándo se habían producido los tratamientos y ella pidió a Tom que cogiera otro teléfono y se uniera a la conversación. Él me explicó que cada vez que salían, ya fuera de fin de semana a casa de su suegra o para unas vacaciones más largas, le pedía a un vecino que dejara entrar a un profesional para que desinsectara la casa. Y una vez al mes contrataba a una empresa de paisajismo para que tratara el prado y los jardines con herbicidas. Hice mucho hincapié en que Ellen, Tom y sus hijas tenían que abandonar la casa inmediatamente para ver si así Ellen mejoraba. Durante su estancia en casa de su madre, Ellen empezó a seguir un régimen depurativo a base de alimentos y suplementos curativos, tal y como se describe en esta sección y en la cuarta parte del libro, para eliminar de su organismo las sustancias químicas y los metales pesados que estaban provocando la depresión. Tom también se apuntó. Hicimos una versión modificada del programa para ayudar a sus hijas a eliminar las toxinas. Ellen volvió a la vida. Con la enfermedad misteriosa solucionada, el protocolo curativo bien establecido, la confianza recuperada, alejada de la exposición a los pesticidas y con el beneficio añadido de las emociones que había procesado durante la terapia, Ellen se sentía mejor que nunca y, junto con Tom, tomó la decisión de poner a la venta su casa y empezar de nuevo.